Si hay preguntas, pues levantan su mano. Aquí hay una, ya hay otra, aquí hay otra. Bien. Hola. Hola, Rodri. En 2 Corintios 5:12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. No sé, que no entendí muy bien. Sí, está el apóstol Pablo que enfrentaba una situación con la iglesia de Corinto. Y era el hecho de que había ciertos creyentes que venían desde Jerusalén que estaban enseñándoles a ellos doctrinas falsas con respecto a la salvación, con respecto a la salvación. Y, y además, en cierta forma, querían ellos robar el corazón de los creyentes, robarse las ovejas para que ellos vinieran con estos nuevos maestros a, a ser parte de su congregación. Entonces, el apóstol lo que está diciendo es que él, él no se puede gloriar de nada sino lo que ha hecho Cristo en él, y que la evidencia de la conversión de ellos es el propio testimonio de que él es un apóstol. El sello de mi apostolado, les dice él, sois vosotros en Cristo Jesús. Dice, si hay algo que demuestra que la gracia de Dios está conmigo es que ustedes son salvos. En otra situación los confronta y les dice, ustedes podrían tener, yo creo que el niño, si no hace silencio, va a tener que atenderlo afuera, porque hay otra gente que está queriendo pues prestar atención y me imagino que los distrae. Si yo lo escucho desde acá, bueno, se va a escuchar desde allá a la par también. Entonces, les decía que el sello del apostolado era la propia conversión de ellos. Y eso es lo que está pues haciendo énfasis ahí. ¿Otra pregunta? En internet, Andrea pregunta, ¿qué significa que Judas tuvo a Matías como sucesor en Hechos 1:26 y Jacobo muere en Hechos 12? ¿Y Jacobo qué? Y Jacobo muere en Hechos 12 y no sucedió de lo mismo. Bueno, me imagino que está diciendo por qué un apóstol como Judas fue reemplazado por Matías y Jacobo o Santiago no fue reemplazado por nadie, porque Jacobo no era discípulo de Jesucristo. Había discípulos que fueron llamados a ser apóstoles, y quizás la confusión está en que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, pues eran apóstoles, pero ese Jacobo es muerto, pero ya el legado apostólico había sido establecido por él. O sea, había empezado el trabajo apostólico a través de Santiago, y el propósito no era hacer permanecer los apóstoles durante toda la historia, sino alguien iba a tener que sucederlos, hacer sucesión de ellos cada vez que alguno muriera. No, era el hecho de que la iglesia estuviera con sus 12 columnas en el momento en que el Espíritu Santo llegara a ellos, que fue en Hechos 2, que llegara a llenarlos. Y ahí nace la iglesia sobre el fundamento apostólico. Y después cada uno de ellos fue falleciendo. Ajá. Guille, yo quería entender el don de discernimiento de espíritus, Ajá. cómo servía para edificar la iglesia. Sí, buena pregunta, porque todos los dones tienen un único propósito y es la edificación de la iglesia. Cualquier don dado a un miembro de la iglesia, si no es usado para edificación de la iglesia, pues no podemos confirmar que sea un don dado por Dios o es un don mal administrado. Todos los creyentes tienen dones, todos los creyentes pueden tener uno o más dones o la combinación de varios dones. Entonces, el don de discernimiento de espíritus, Dios lo pone precisamente para construir la iglesia, en el sentido de que le permite a quien lo tiene poder leer más allá de lo que la simple fachada de un ser humano permite ver. Principalmente aquellos que están con un llamado pastor y evangelista. Recordemos que evangelista no es solamente ir y dejar hijos alrededor del mundo, hijos espirituales,
sino más bien es el establecimiento de estos hijos espirituales, ganarlos para Cristo y hacer de ellos discípulos, que era el equipo evangelístico que tenía el apóstol Pablo alrededor de Europa y Asia. Ellos iban, establecían un lugar, ponían en ese lugar una organización de un cuerpo, guiados por Dios, y después de eso se iban moviendo. Por ejemplo, a Tito dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiencia. Estoy con demasiada molestia no sé si a lo mejor le puede bajar un poquito el volumen, amigo, porque estoy cometiendo mucho retorno. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, ese era el objetivo, ir estableciendo y dejando en cada ciudad el cuerpo de la iglesia para que ya a través de estos ancianos, pues la enseñanza se empezara a dar y la iglesia empezara a crecer. Entonces, estos evangelistas también tienen la necesidad de discernir muchísimas cosas en su ministerio. Y los pastores también tienen necesidad de discernir, no necesariamente lo que se ve al ojo, sino lo que está ocurriendo en el corazón. Las intenciones del corazón en muchas situaciones, pues no son las que están disfrazadas a través de las actitudes. Entonces, el don de discernimiento te permite a ti, en cierta forma, poder ver un poquito más allá de lo que hay detrás de la fachada de una persona. Discernir qué está ocurriendo en su corazón. Discernir para poder dar el consejo preciso, no necesariamente con lo que estás escuchando de su boca, sino con lo que el Espíritu de Dios te está guiando a través de este don para poner en su corazón. También para poder armar un equipo alrededor de él, un equipo que él pueda confirmar que está con las intenciones correctas en lo que le permita el Espíritu dejar ver. Entonces, por supuesto que todo esto le permite a él ser usado por Dios para edificar. ¿Alguna otra? Tenemos 5 minutos más todavía. Buenas noches. ¿Puedes ampliar, por favor, en Eclesiastés 3, del 1 al, bueno, 1 y 2? 1 y 2. Bueno, en el trasfondo del 1 al 11 es que hay un tiempo para cada cosa. Dios nos ha dejado en esta estructura en la que estamos, pues una vida que está contenida, dentro de una estructura temporal. Y en esa estructura temporal, pues, debemos aprender a vivir con sabiduría, aplicando el conocimiento correctamente. Y este libro de Eclesiastés, pues, nos muestra a nosotros la experiencia de un hombre que tuvo sabiduría como ningún otro. Y en esta exposición, pues él dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Es decir, si sigues estudiando incluso hasta prácticamente el versículo 15, el pasaje te muestra que guiado por Dios, tú vas a tener un sano peregrinar en tu vida, entendiendo que hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo para celebrar y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para amar y hay tiempo para perder. Hay tiempo para tirar piedras y hay tiempo para recogerlas. De hecho, dice, hay tiempo para bailar y hay tiempo para no bailar. Es decir, en tu vida tienes que ir madurando con respecto a cada etapa que Dios va poniendo delante de ti. Y hubo un tiempo donde se veía bien que alguien te diera de comer en la boca. Ahora ya no se ve bien. Ahora es tiempo de actuar como un hombre, ya no como un niño. Entonces, en el sentido de la sabiduría detrás del pasaje es que nosotros tenemos que ir creciendo de acuerdo a la etapa en la que estamos. O sea, dejar lo que corresponde a las épocas de atrás, vivir la época actual y no adelantarnos a las épocas futuras. Creo que hay tiempo para una más. Sami. Hola, mi pregunta también está en Eclesiastés 8:15. Dice, por tanto, alabé yo a la alegría, Por tanto, alabé yo a la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. No entendí.
Claro, es que no lo puede sacar de contexto. Él está exponiendo que hubo un tiempo donde él alabó la celebración de todo. En esta búsqueda de la sabiduría, hubo un tiempo donde él alabó al hombre que se dedicaba a celebrar. Y luego se dio cuenta de que eso era vanidad. Otra. Sí, en el 9:10 dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Tampoco. Sí, todo lo que viene a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Sé diligente. En lo que se te encomienda, sé diligente. Trabaja con diligencia, esfuérzate, pero según tus fuerzas, según tu capacidad. No según lo que no puedes hacer, eso es caer en afán. Eso es. Bien. Da tiempo para una más mientras ellos se acomodan. Si es rápida, no hay. Bueno. Bueno, allá Oriana tiene una. Una rapidita. Bueno, espero que sea rápida. Guille, en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, Dios expone toda la vestimenta que deben usar los sacerdotes. Ajá. Yo quería saber si eso tenía si tiene algún significado también para nosotros o cómo lo podemos aplicar. Sí, todo tiene un significado, todo tiene una figura. Realmente estudiar la vestimenta de un sacerdote nos puede tomar pues varias semanas. Pero sí, en un sentido el sacerdote tenía que tener una postura que fuera congruente a su ministerio. Por ejemplo, él sobre su cabeza tenía que usar una mitra. Y de los atributos más hermosos que tenía la mitra era que tenía una especie, bueno, la mitra es como una especie de, no sé cómo decirlo así sin que suene muy tropicalizado, pero como un sombrero. Y esta mitra pues tenía una diadema que tenía una inscripción y decía santidad a Jehová. Entonces, todos aquellos que somos sacerdotes, y me digo aquellos porque me incluyo y los incluyo a ustedes, dice Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, todos nosotros, toda la iglesia, todos los creyentes, somos sacerdotes de Cristo. El trabajo de un sacerdote es mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ellos pues oficiaban dentro de un templo los sacrificios, enseñaban la palabra de Dios y además oraban por la expiación de los pecados, es decir, ponían en despliegue los atributos de Dios para el pueblo y ellos debían vivir en santidad. La santidad era una especie de brillo especial que tenía el espejo que refleja a Dios. Imagínate la luna. La luna, si la luna fuera plana, tendría dos caras. La cara blanca, cuando está la luna llena, y la cara detrás, que es la cara oscura, cuando no está, cuando está llena exactamente. Entonces, la luna no tiene brillo propio. La luna lo que hace es reflejar la luz del sol. Entonces, cuando nosotros vemos la luna grandota, así como una pelotota que alumbra el callejón, la luna no está brillando por sí sola, sino que refleja el sol hacia la tierra. Pero cuando la luna no está llena es porque algo le está obstruyendo la luz del sol. El sol no ha dejado de brillar. Entonces, igual el creyente no tiene luz propia. Dice la Biblia que nosotros somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, como vasos de barro no tenemos nada especial, pero la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Entonces la luz de Dios refleja sobre una cara limpia de pecado que vive en santidad y es reflejada hacia el mundo. Pero si esa cara no está en santidad, no va a poder reflejar y va a estar pues obstruida la luz de Dios en esa vida. Entonces, la mitra les recordaba a ellos que debían caminar con la frente en alto en todo momento, exaltando la santidad delante del pueblo, la importancia de vivir como se debía. Entre ellos la mitra, las ropas, todo el ornamento que ellos llevaban tiene un significado, pero sí. Bien.